6 de Juan, versículos 39 y 40, dice: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida, y yo le resucitaré en el día postrero. Yo les dije que tuvieran en mente la palabra voluntad. La palabra voluntad. Entonces, quizá hoy el plan mío es anclar el mensaje de hoy en esa palabra, voluntad, voluntad de Dios. Porque nosotros acá en estos versículos, Juan 6, 39 y 40, estamos viendo a Jesús contarnos o contarle a estas personas cómo se manejaba Él, a qué había venido a la tierra y en base a qué tomaba las decisiones que tomaba, qué es lo que gobernaba su accionar. Y dice: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado: todo aquel que ve al Hijo, cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, fijémonos acá quién es el que realiza los verbos, quién es el que realiza las acciones. Primero dice: y esta es la voluntad de mi Padre, el que me envió. Dios es el que envió. Ahí tenemos un verbo, que es enviar, y el que lo realiza es Dios. Y después dice que de todo lo que me diere, el verbo es dar. ¿Quién lo da? Dios es el que da. No pierda yo nada. Perder es el verbo. ¿Quién es el que no tiene que perder? Jesús. Sino que lo resucite en el día postrero. El verbo es resucitar. ¿Quién es el que lo resucita? Jesús. O sea que Jesús no pierde, Jesús resucita, Jesús no pierde nada de lo que el Padre le ha dado, Jesús lo resucita, pero eso que hace Jesús, si volvemos al principio del versículo, dice: y esta es la voluntad del Padre. Entonces Jesús no pierde nada de lo que el Padre le ha dado. Cuando dice perder, hermano, no significa que Jesús está a los manotazos tratando de hacer más o menos bien la obra de Dios y que no se le pierda nada para que Dios no lo rete después. Lo que está queriendo decir el versículo ahí es que la voluntad de Dios es que Jesús rescate, pague, compre, justifique, etc. todo ese grupo de elegidos que Dios le dio. O sea, Dios le dio un paquete a Jesús. Literalmente le dijo: vení, mirá, fíjate este libro. Y Dios abrió un libro que nos dice Apocalipsis que existe, y le dijo: ¿viste todo este listado de nombres que está acá? Ese listado de nombres de personas, ese es mi paquete para vos. Mi voluntad es que vos vayas, rescates a ese listado, no pierdas nada, ninguno, lo rescates completo, en paquete, para que vos lo resucites en el día postrero. Entonces dice Jesús: yo estoy acá haciendo eso, porque esa es la voluntad de mi Padre. En el siguiente versículo, en el 40, dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado. Vuelve a repetir lo mismo que estaba en el 39. Pero fíjense que ahora, a partir de los 2 puntos, dice que todo aquel que ve al Hijo, ¿quién es el que ve? El listado. Todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, ¿quién es el que cree? Los elegidos. Tenga vida eterna. ¿Quiénes tienen vida eterna? Los elegidos. Y yo los resucitaré en el día postrero. Entonces, fíjense cómo nosotros, si nos quedamos con el versículo 40, que dice: y todo aquel que ve al Hijo, es una frase similar a: y todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La famosa frase de Juan 3:16, que utilizan confusamente las personas que tienen un entendimiento doctrinal que sostiene la idea de que es el ser humano el que, en uso de su libre albedrío, un libre albedrío mal comprendido, decide si poner su fe en Jesucristo o no para salvación. Esa doctrina equivocada y rebatida por el sínodo de Dort en el año 1610, si no me equivoco, y que hoy nosotros podemos encontrar el resumen de eso en los cánones de Dort, esa doctrina es la doctrina que da origen a lo que hoy se conoce como decisionismo. El decisionismo es esto que yo decía recién, que cada persona en uso de su libre albedrío puede decidir asirse de los beneficios que Jesucristo dejó disponibles para todo aquel que cree, el beneficio de la salvación. Esa es la doctrina que fue rebatida
en el sínodo de Dort. Los que propusieron esa doctrina eran un grupo de hermanos llamados los remonstrantes, que habían sido discípulos de un maestro que se llamaba Jacobo Arminius, que había sido discípulo de segunda generación de Calvino. Jacobo Arminius había sido discípulo de Teodoro de Beza y Teodoro de Beza había sido un alumno directo de Juan Calvino. Y Juan Calvino fue, entre otras personas, pero quizá él, el que nosotros hemos hecho el más conocido, pero hubieron muchos otros más, pero Juan Calvino fue el que más o menos unos 80 años después de Martín Lutero, que inicia sin quererlo la Reforma, Juan Calvino es el que le termina de dar forma a los escritos teológicos que van a componer lo que nosotros hoy conocemos como la Reforma. Entonces, es importante que nosotros entendamos esto, hermanos. Una, por el estudio que estamos haciendo, porque esta es nuestra base para entender qué son los fariseos, pero también es nuestra base para ese cuarto punto que nosotros venimos manejando en estos 4 fundamentos de los cuales les vengo proponiendo que podemos llegar a tener para el trabajo futuro que nos toque hacer. Y el cuarto fundamento, o el cuarto punto que creo que es importante, es este punto que habla de que nosotros tenemos que ser conscientes de las características del lugar. Cuando digo el lugar no me refiero a la geografía, sino del lugar me refiero a la sociología, digamos, del lugar en donde nosotros vivimos. Nosotros vivimos en un lugar que fue evangelizado primero por la Iglesia Católica Romana. Durante 400 años prácticamente con exclusividad, más o menos del año 1500 al año 1900. Y un poco antes de los 1900 empezó también a llegar de a poco un movimiento evangelizador proveniente en su mayoría de Estados Unidos, de protestantes, pero no de la línea original del protestantismo, sino de estos discípulos de Jacobo Arminius, que a pesar de que fueron rebatidos en el sínodo de Dort, no cesaron de sostener esas ideas en el año 1610. Entonces, más o menos a mediados del siglo pasado, de 1950 en adelante, se produce una explosión evangelística, misionera, desde los Estados Unidos a Sudamérica, que es útil, que trae el evangelio a Latinoamérica de manera explosiva. Los porcentajes de protestantes en Latinoamérica crecen exponencialmente en los últimos 70, 80 años, pero por un lado damos gracias y por el otro lado lamentamos que esa explosión evangelística en Latinoamérica haya sido a manos de personas, digamos, con doctrina arminiana. Esa doctrina arminiana es la doctrina que los discípulos de Jacobo Arminius fueron y presentaron a los reformadores en Holanda en 5 puntos. Estos discípulos que yo les digo que se hacían llamar remonstrantes, o los llamaron remonstrantes, no sé por qué, no recuerdo. Ellos lo presentaron en 5 puntos, entonces se llevó a cabo el sínodo de Dort. Ese sínodo de Dort, después de unas semanas, rebatió esas doctrinas, rebatió esos 5 puntos con otros 5 puntos. Como diciendo, ustedes nos presentaron 5 puntos, entonces nosotros ahora, después de haber observado y estudiado a la luz de la palabra de Dios los 5 puntos de ustedes, nosotros les vamos a presentar la corrección a esos 5 puntos. Eso es lo que nosotros hoy en día conocemos como los 5 puntos del calvinismo, ¿sí? Pero no me gusta tanto que usemos los rótulos sin entender realmente cuál es el trasfondo de eso, porque no tiene mucho sentido usar los rótulos simplemente para ponernos un rótulo y poder separarnos del otro. Esa no es la idea de los rótulos. Los rótulos tienen que servir para que nosotros entendamos mejor la palabra de Dios y seamos fieles a la palabra de Dios, no simplemente para que sepamos que no estamos en la misma vereda que el vecino de enfrente. ¿Se entiende? Porque a veces preguntamos, ¿vos qué sos? ¿Arminiano o calvinista? Y simplemente nos decimos el nombre del rótulo. Entonces ya sabemos que el otro tiene un rótulo, yo tengo este, pero en realidad ninguno de los dos entendemos profundamente qué significa el rótulo. Y lo más grave todavía es que simplemente nos queremos poner los rótulos solo para diferenciarnos del otro, pero no con una motivación correcta y sana, que es el ser fieles a la palabra de Dios. Yo no quiero ser calvinista para diferenciarme de mi hermano arminiano.
Yo quiero ser calvinista porque entiendo que esa corriente doctrinal es la que mayor gloria le da a Dios a través de su comprensión de la palabra de Dios. Y cuando yo veo a un hermano arminiano, no quiero que deje de ser arminiano para que yo gane un poroto más para el equipo de los calvinistas. No, lo que quiero es que ese hermano tenga una mejor comprensión de la palabra de Dios, porque eso lo va a llevar a una vida de madurez que va a glorificar más el nombre de Dios. Esa es la motivación que tenemos que tener. Y ese es nuestro cuarto fundamento.